Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, el Reino de Castilla fue un estado europeo que existió entre los años 1065 y 1230. Originalmente era un condado perteneciente al Reino de León, que a su vez era un estado sucesor del Reino de Asturias y anteriormente había sido habitado por pueblos prerromanos. En todo caso, con el pasar del tiempo, el condado de Castilla comenzó a actuar de forma independiente del Reino de León, e incluso intervino en los asuntos internos de este reino. El rey Fernando I de León obtuvo el mando del condado de Castilla cuando murió el conde García Sánchez, pero posteriormente, cuando murió el rey Fernando I de León, en su testamento, se mantuvo la tradición navarra de dividir los reinos entre sus herederos, así que su hijo Sancho II de Castilla le entregó el reino de Castilla, a Alfonso VI de León le entregó el reino de León, a García de Galicia le entregó el reino de Galicia, a su hija Urraca le cedió la plaza de Zamora y a su otra hija Elvira le entregó la ciudad de Toro. Sin embargo, Sancho II de Castilla se alió con su hermano Alfonso VI de León y juntos atacaron el reino de Galicia, el cual fue conquistado. Pero después, Sancho II de Castilla atacó a Alfonso VI de León y ocupó el reino con la ayuda de Rodrigo Díaz de Vivar, o el Cid Campeador. De esta manera, se produjo la primera unión entre los reinos de Castilla y de León. Pero gracias a Urraca, que tenía el dominio de la ciudad de Zamora, allí se refugió una gran cantidad del ejército de León, que estaba bajo el mando del rey Alfonso VI. Entonces Sancho II de Castilla atacó la ciudad de Zamora, pero durante el asedio de la ciudad fue asesinado en el año 1072 por el noble leonés llamado Bellido Dolfos, y a continuación las tropas castellanas se retiraron de allí. De esta manera Alfonso VI se hizo rey de todo el territorio de su padre. Entonces, bajo su gobierno, él fue rey de León, de Castilla y de Galicia, manteniendo estos territorios unidos. Pero siguieron existiendo como reinos diferenciados en lo que a administración, lenguas, romances y leyes respecta. Cuando murió Sancho IV de Navarra en el año 1076, pasaron a formar también parte del reino de Castilla los territorios anteriormente pertenecientes al reino de Navarra, que eran La Rioja, Álava, Vizcaya y parte de Guipúzcoa. Pero parte de estos territorios fueron recuperados por Sancho VI de Navarra en la segunda mitad del siglo XII y no retornaron al dominio castellano hasta su conquista definitiva por parte del rey Alfonso VIII a finales del siglo XII. Durante el gobierno de el rey Alfonso VI de León se produjo también un acercamiento al resto de los reinos europeos, especialmente con el reino francés, porque casó a sus hijas Urraca y Teresa con Raimundo de Borgoña y Enrique de Borgoña. También en el Concilio de Burgos del año 1080 se sustituyó la liturgia hispánica por el rito romano cuando era el que se tenía utilizando de hacía mucho tiempo. Cuando murió el rey Alfonso VI, él fue sucedido por su hija Urraca I de León. Ella se casó por segunda vez con Alfonso I, que era rey de Aragón,
Pero al no lograr la unificación de los reinos y debido a los grandes enfrentamientos de clases entre los dos reinos, Alfonso I de Aragón repudió a Urraca de León en el año 1114, lo que agudizó los enfrentamientos entre los dos reinos, aunque si bien el Papa Pascual II había anulado el matrimonio anteriormente, ellos seguían juntos hasta esa fecha. Aparte de esto, la reina Urraca de León también tuvo que enfrentarse a su hijo el rey de Galicia para hacer valer sus derechos sobre aquel reino. Posteriormente, cuando murió la reina Urraca I de León, su hijo Alfonso VII de León asumió el trono y durante su gobierno él logró anexionarse las tierras de Navarra y de Aragón. A pesar de todo, renunció a su derecho a la conquista de la costa mediterránea en favor de la nueva unión del Reino de Aragón con el Condado de Barcelona. También Alfonso VII de León volvió a la tradición real de la división de su reino entre sus hijos. Entonces a Sancho III se le entregó el reino de Castilla y a Fernando II se le entregó el reino de León. Y según lo pactado en el Tratado de Sahagún del año 1158 entre Sancho III de Castilla y Fernando II de León, se fijaron de forma oficiosa los límites con el Reino de León al sur del sistema central en la vía Guinea. Pero durante la minoría de edad de Alfonso VIII de Castilla, que sucedió al efímero reinado de su padre, esa época fue un periodo de inestabilidad para Castilla, y parte de sus territorios fueron ocupados por el Reino de León. Ya cuando el monarca alcanzó la mayoría de edad, él comenzó un periodo de consolidación castellana, conquistando la ciudad de Cuenca en el año 1177. Incorporó también Álava, Guipúzcoa y el Daranguesado al Reino de Castilla en el año 1200. De esta manera, estos territorios salieron de la órbita del Reino de Navarra. A pesar de todo, la derrota de Alarcos en el año 1195 constituyó un severo retroceso a la expansión castellana, moviéndose al norte la línea de frontera con los almohades musulmanes, y siendo asediados por ellos las ciudades del Valle del Tajo, como por ejemplo Toledo, Madrid y Guadalajara en el año de 1197. A pesar de todo, para el año 1230, el reino de Castilla y de León se volvieron a unir, pero esta vez ya de forma definitiva, porque Fernando III de Castilla recibió de su madre Berenguela de Castilla el reino castellano, y por parte de su padre Alfonso IX de León, pues obtuvo el reino leonés. Asimismo, aprovechó el declive del imperio almohade para conquistar el valle del río Guadalquivir, mientras que su hijo Alfonso tomó el reino de Murcia. A partir de entonces, la corte de León y de Castilla se fundieron y en ese momento surgió la corona de Castilla. Bueno, la corona de Castilla fue un reino europeo de la península ibérica que fue fundado en el año 1230 después de la unión del Reino de León y el Reino de Castilla, incluyendo sus cortes que quedaron bajo el mando de Fernando III de Castilla. Pero es importante señalar que las cortes se unieron con el pasar del tiempo y no fue un proceso que sucedió de inmediato.
Las cortes se articulaban en tres brazos que correspondían respectivamente a los estamentos noble, eclesiástico y ciudadano, que son la base del sistema feudal de la Edad Media. Y aunque el número de ciudades representadas en cortes fue variando a lo largo del tiempo, fue el rey Juan I de Castilla quien fijó de forma definitiva las ciudades concretas que tenían derecho a enviar procuradores a las cortes. Durante el mando del rey Alfonso X de Castilla, la mayoría de las reuniones de cortes son conjuntas para todos los reinos, aunque en un principio los reinos singulares y las ciudades conservaban sus derechos particulares, pues pronto se fue articulando un derecho territorial castellano en torno a las 7 partías, que fue un conjunto de leyes castellanas establecidas en el año 1265. Aquí destaca el ordenamiento de Alcalá, que fue un cuerpo legislativo principal de la Corona de Castilla de la Baja Edad Media, que fue establecido en el año 1348, y también destacan las leyes de Toro, que fueron establecidas más adelante en el año 1505, que fueron 83 leyes promulgadas en nombre de la reina Juana I de Castilla, que continuaron vigentes hasta el año de 1889, cuando se promulgó el Código Civil Español. Todas estas leyes que acabo de mencionar estaban justificadas mediante una visión providencialista, que quiere decir que Dios es el verdadero protagonista y sujeto de la historia, y que el hombre es simplemente un instrumento de las manos de Dios. Y esta fue una cuestión importantísima en los orígenes de los reinos cristianos, no únicamente en la península ibérica, sino en Europa a nivel general. Porque sucedía que los reyes legitimizaban su poder gracias a la religión, porque se argumentaba que si una persona era un rey era porque Dios lo había designado en aquel puesto. Por ese motivo la realeza estaba vinculada a la religión. Pero esto no solo fue algo de la Edad Media, sino que durante mucho tiempo existió en Europa. De hecho, básicamente existió hasta que sucedió la Revolución Francesa. Y a este sistema de gobierno basado en la religión, sumado también a otras cuestiones, se le conoce como el antiguo régimen. Entonces, durante mucho tiempo se justificó mediante la visión providencialista la administración de tierras e incluso los asuntos de la ley o también asuntos fiscales. El origen de este concepto se remonta en la península ibérica a las batallas mitificadas de los siglos VIII y X, donde las crónicas recogían intervenciones milagrosas, como por ejemplo en la batalla de Cavadonga, de Clavijo o la batalla de Simancas. Y pues este era el origen religioso, porque decía que habían habido apóstoles y santos que habían cabalgado junto con las tropas cristianas en contra de los musulmanes. Otro aspecto importante de la Corona de Castilla fue que dentro de este estado se consolidó el castellano como lengua y hubo un auge intelectual. Entonces, para el siglo XIII existían en los reinos de León y de Castilla numerosas lenguas, como por ejemplo el castellano, el asturleonés, el euskera o el gallego. Pero en ese siglo surgió el idioma castellano, el cual comenzó a ganar terreno como instrumento cultural y de difusión. Un ejemplo de esto fue la obra del Cantar del Mío Cid. Durante los años finales del rey Fernando III de Castilla, el castellano se comenzó a utilizar para ciertos documentos, pero la lengua castellana alcanzó el título de oficial bajo el mandato de Alfonso X de Castilla. A partir de entonces, todos los documentos públicos se redactaron en castellano.
Asimismo, las traducciones, en vez de ser escritas en latín, se realizaban en castellano. Y pues existen dos teorías de por qué el idioma castellano tomó tanto auge dentro de la corona. Entonces, la primera teoría dice que se debe a que fue muy usada, tomando mucha fuerza al punto de que sustituyó al latín. O sea, básicamente fue una lengua muy popular. Mientras que la segunda teoría indica que tal vez se debió a la influencia de intelectuales judíos que eran hostiles al latín, por ser la lengua de la Iglesia Cristiana Católica. Pero esta última teoría es motivo de debate. También es importante destacar que durante el siglo XIII comenzaron a fundarse una gran cantidad de universidades en los territorios que hacían parte de la Corona de Castilla. Algunas fueron las de Palencia, Salamanca o Valladolid, que serían de las primeras universidades europeas. Más adelante, en el año de 1492, con los Reyes Católicos, se publicaría la primera edición de la gramática sobre la lengua castellana de Antonio de Nebrija. Al rey Alfonso X de Castilla lo sucedió su hijo Sancho IV de Castilla en el año de 1284. Durante su reinado hubo luchas internas y también peleas por alcanzar el poder por parte de otros partidarios al trono, como el hermano de Sancho, llamado Juan de Castilla el de Tarifa, o los infantes de la Cerda. Aunque todas estas luchas sucedieron porque Sancho IV de Castilla no respetó la voluntad de su padre, Alfonso X, e incluso llegó a enfrentarse a su propio padre debido a los problemas del testamento de sucesión, pues fueron los orígenes de toda esta especie de lucha palaciega. Y pasó que originalmente el rey Alfonso X de Castilla se inclinó por su hijo Sancho IV de Castilla para la sucesión, pero su esposa, Violante de Aragón, y el rey Felipe III de Francia, que era tío de los infantes de la Cerda, que eran Alfonso y Fernando, que eran hijos de Fernando de la Cerda, que era otro hijo que tenía el rey Alfonso X, pues hizo que Alfonso X debiera crear el reino de Jaén para dárselo a sus nietos, los infantes de la Cerda. Pero esto causó la ira de un sector de la población que no estaba conforme por la administración del mismo rey, ya que éste tenía una admiración por la cultura árabe y judía, y esto obviamente no era bien visto por la alta sociedad castellana. Por este motivo, Sancho IV de Castilla pues acabó tomando el trono y gobernó la corona de Castilla hasta que murió en el año de 1295, y le dejó el trono de Castilla a su hijo Fernando IV. Pero esto pasó cuando él tenía 9 años, por lo que la regencia cayó bajo el mando de la reina María de Molina, quien pues era su madre. Resulta que durante su niñez, la reina María de Molina y Enrique de Castilla el Senador tuvieron que luchar en contra de la nobleza y contra los enemigos de su hijo, que eran capitaneados por su tío Juan de Castilla el de Tarifa y Juan Núñez II de Lara.
quienes fueron apoyados en algunas ocasiones por don Juan Manuel, quien era nieto del rey Fernando III de Castilla. En todo caso, cuando Fernando IV de Castilla asumió el título de monarca ya siendo adulto, él continuó con la reconquista, tomando Gibraltar en el año 1309 y ocupó la plaza jienense de Alcaudete en el año de 1312. También durante las Cortes de Valladolid, que sucedieron en ese mismo año, él impulsó la reforma de la administración de justicia, en la que todos los ámbitos de la administración pues se vieron afectados por la nueva reforma. Y al mismo tiempo él intentó reforzar la autoridad real en detrimento del estamento de la nobleza. Esto se hacía con el fin de que los nobles no intervinieran en los asuntos de la dinastía reinante, para evitar guerras civiles o fragmentaciones. Finalmente, Fernando IV de Castilla murió en Jaén el día 7 de septiembre del año 1312, en extrañas circunstancias que aún son motivo de debate. Después de su muerte, el trono lo tuvo su hijo Alfonso XI de Castilla, en el que hubo un periodo de regencia, porque Alfonso XI de Castilla asumió el trono siendo un niño de solo 1 año de edad. Así que para proteger sus intereses de los ataques de la nobleza se organizaron las Cortes de Burgos del año 1315, y allí se estableció una hermandad general que pues administraría el gobierno del niño. Y más adelante, pues cuando Alfonso XI de Castilla creció, pues él acabó la hermandad general y pasó a gobernar ya de manera directa. Durante su gobierno, él continuó con la reconquista y promulgó el ordenamiento de Alcalá en el año de 1348, como símbolo del fortalecimiento de la autoridad real, nuevamente para frenar las aspiraciones de la nobleza y evitar conflictos civiles. Resulta que más adelante el rey Alfonso XI de Castilla murió durante el sitio de Gibraltar porque fue víctima de la peste negra. Cuando murió el monarca en el año 1350, se inició un conflicto dinástico en el marco de la Guerra de los 100 años que sucedía a nivel internacional entre los reinos de Francia e Inglaterra. Y los que iniciaron este conflicto civil dentro de Castilla fueron sus hijos Pedro y Enrique. Esto pasó porque Alfonso XI de Castilla había contraído matrimonio con María de Portugal, con la cual tuvo a su heredero, que fue el infante Pedro. Sin embargo, el rey también tuvo otros hijos con Leonor de Guzmán, y entre ellos se encontraba el infante Enrique, conde de Trastámara, los cuales pues acabaron disputando el reino de Castilla. Entonces, cuando Pedro asumió el trono de Castilla, ahí pues bueno, comenzó la guerra civil, y en la lucha en contra de Enrique, Pedro se alió con Eduardo, que era príncipe de Gales, y él pues era apodado como el príncipe negro. Entonces, por este motivo, en el año de 1367, Eduardo el príncipe negro derrocó a los partidarios de Enrique en la batalla de Nájera, pero el príncipe de Gales, viendo que Pedro no cumplía con sus promesas, pues abandonó la península ibérica. En esas circunstancias, Enrique de Trastámara aprovechó y regresó desde Francia para retomar la lucha. Entonces sucede que esta guerra acabó con la victoria de Enrique, porque él venció a los ejércitos de Pedro en la batalla de Montiel, y ahí pues murió el rey Pedro.
Después de este acontecimiento pasó que Enrique de Trastámara se convirtió en el rey Enrique II de Castilla, y con él comenzó el gobierno de la dinastía de los Trastámara. Y durante su gobierno, pues él lo que hizo fue combatir a los nobles que todavía se levantaron en contra de su gobierno, y pues él se puso a trabajar en afianzar su dinastía en la corona de Castilla. Así permaneció la situación hasta que él murió en el año de 1379. En ese momento, su hijo Juan de Trastámara pasó a gobernar Castilla con el nombre de Juan I. En ese momento, pues él continuó con la labor de sus antecesores. Entonces él fortaleció la posición de la corona frente a la nobleza. Y por este motivo, Juan I de Castilla creó el Consejo Real en el año de 1385. Durante su gobierno hubo un problema, y fue que Juan de Gante, que era duque de Lancaster y hermano de Eduardo de Gales, él había contraído matrimonio en el año de 1371 con Constanza, que era hija del ex rey Pedro. Entonces Juan de Gante, en el año de 1388, reclamó la corona de Castilla para su mujer, que era heredera legítima, según lo que se había establecido en las Cortes de Sevilla del año de 1361. Entonces Juan de Gante, contando con el apoyo del reino de Portugal, llegó a La Coruña con un ejército poderoso, ocupó esta población y avanzó tomando las poblaciones de Santiago de Compostela, Pontevedra y Vigo. Entonces, para solucionar este asunto diplomático, Juan I de Castilla le propuso a Juan de Gante que se celebrara un matrimonio entre Catalina de Lancaster, que era la hija de Juan de Gante, y Enrique III de Castilla, que era hijo de Juan I de Castilla. Entonces la propuesta fue aceptada y la pareja se casó en el año de 1388. En ese momento se instituyó por primera vez el título de príncipe de Asturias, que de este punto en adelante este título lo ostentaron todos los herederos al trono de Castilla y luego todos los herederos al trono español. Gracias a esta, a esta situación que se pudo solucionar mediante la diplomacia, esto mató dos pájaros de un solo tiro para Castilla. El primer punto fue que gracias a este matrimonio se afianzó la dinastía de Trastámara en la corona de Castilla. Entonces eso acabó los conflictos dinásticos que todavía amenazaran su derecho a gobernar. Y el segundo punto fue que se estableció de forma definitiva la paz entre el reino de Inglaterra y el reino de Castilla, ya que ambos habían estado enfrentados debido a la cuestión de la guerra civil entre Pedro y Enrique. Después de la muerte del rey Juan I de Castilla, él fue sucedido por su hijo Enrique III de Castilla. Durante su gobierno, él aumentó el poder real porque desplazó a la nobleza más poderosa de las decisiones del gobierno. Y finalmente, durante sus últimos años de vida, él delegó parte del poder efectivo a su hermano Fernando de Antequera, el cual se convirtió en regente junto con su cuñada Catalina de Lancaster en la minoría de edad de Juan II de Castilla, que era hijo
de Enrique III y Catalina de Lancaster, y por lo tanto era el heredero al trono. Esta situación así se mantuvo hasta que más adelante pasó el compromiso de Caspe del año 1412, donde pasó que el regente Fernando de Antequera debió abandonar Castilla porque él se convirtió en rey de Aragón. Entonces la regencia cayó en Catalina de Lancaster, pero cuando ella murió, Juan II de Castilla alcanzó la mayoría de edad a los 14 años, y a partir de ese momento pues él ya comenzó a gobernar como monarca. Entonces pasa que durante la administración de Juan II de Castilla, él contrajo matrimonio con su prima María de Aragón, y también él confió el gobierno a Álvaro de Luna, que era la persona más influyente de su corte. Pero había un problema, y era que Álvaro de Luna acumuló ya mucho poder, y él también tenía el apoyo de la pequeña nobleza en la mayoría de las ciudades del reino, y también contaba con el apoyo del clero y de los judíos. Entonces esto trajo las antipatías de la alta nobleza castellana y también de los infantes de Aragón en contra de Álvaro de Luna, porque ya estaba acumulando ya mucho poder. Esto provocó que entre los años 1429 y 1430 sucediera una guerra entre la corona de Castilla y de Aragón. Pero este conflicto lo ganó Álvaro de Luna, y él expulsó a los infantes de la parte política. A pesar de todo esto, más adelante, cuando Álvaro de Luna desaparece de la escena política, uno de los hijos de Juan II de Castilla, que pasó a gobernar el reino, quien fue Enrique IV de Castilla, él intentó restablecer sin éxito la paz con la nobleza que había sido rota en tiempos de Juan II de Castilla y la intervención de Álvaro de Luna. Otro problema que tuvo el rey Enrique IV de Castilla, aparte de la cuestión de la nobleza, era que él no podía tener hijos. Entonces él primero se casó con Blanca II de Navarra, pero no pudo tener descendencia con ella. Y durante la época, así como hoy en día, pues es un tema de debate esta cuestión. En todo caso, luego se casó con Juana de Portugal, quien dio a luz a la princesa Juana la Beltraneja. Pero resulta que en esa época comenzaron a haber fuertes acusaciones de que como él no podía tener hijos, pues la princesa Juana era considerada fruto de una relación adúltera que tuvo la reina Juana de Portugal con Beltrán de la Cueva, que era un noble, un político y también un militar castellano. Así que ahí comenzó un segundo conflicto sucesorio que tuvo otra vez que ver con la nobleza. Entonces Enrique IV de Castilla se vio presionado por revueltas y por las exigencias de los nobles. Entonces tuvo que firmar un tratado por el que nombraba como heredero al trono de Castilla a su hermano Alfonso, y por lo tanto pues Juana la Beltraneja quedó fuera de la sucesión. Pero la cuestión otra vez se volvió a complicar porque más adelante murió Alfonso de Castilla. Entonces Enrique IV tuvo otra vez que firmar el Tratado de los Toros de Guisando, en el que se nombró como heredera a Isabel I de Castilla, quien era su hermanastra, a cambio de que ella se casara con un príncipe que Enrique IV de Castilla eligiera.
Pero resulta que las cosas nuevamente se complicaron para el rey Enrique IV de Castilla, porque en octubre de 1469 se casaron en secreto en el Palacio de los Vivero de Valladolid Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, quien era príncipe heredero del reino de Aragón. Este acto tuvo como resultado la unión dinástica de la corona de Castilla y la corona de Aragón en el año de 1479, que fue el momento en el cual accedió Fernando II de Aragón como monarca de ese estado. Pero en todo caso esta unión no se hizo efectiva sino hasta los tiempos de Carlos I de España, que era nieto de Fernando II de Aragón. Este casamiento tenía un problema, y era que Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón estaban relacionados familiarmente, y además se habían casado sin la aprobación papal. Entonces por este motivo fueron excomulgados. Pero más adelante el Papa Alejandro VI les concedió el título de Reyes Católicos, cuando finalizó la reconquista de la península ibérica. Y pues bueno, ahí fueron nuevamente aceptados en comunión con la Iglesia Católica. En todo caso, cuando el rey Enrique IV de Castilla se enteró del casamiento de Isabel y Fernando, pues él consideró que estaba roto el tratado de Toros de Guisando, por lo cual Isabel ya no podía asumir el trono. Además, también Enrique IV de Castilla quería aliar la corona castellana con Portugal o con Francia, pero no con el reino de Aragón. Por esta razón, Enrique IV de Castilla declaró heredera al trono a su hija Juana la Beltraneja en contra de Isabel. Y pasó que cuando murió Enrique IV de Castilla en el año de 1474, comenzó una guerra civil que duró hasta el año de 1479, y esta guerra fue por la sucesión al trono entre los partidarios de Isabel y los partidarios de Juana, y esta guerra pues acabó ganando Isabel I de Castilla. Entonces, en el momento en el que Isabel I de Castilla ganó la guerra, y en el momento en el que Fernando II de Aragón asumió el título de su reino, las dos coronas quedaron unidas bajo los mismos monarcas, pero Castilla y Aragón estuvieron separadas administrativamente. Entonces cada corona conservó su identidad y leyes, también sus cortes, y pues cada estado se administró de forma diferente. La única institución en común que tuvieron ambas coronas fue la Inquisición, que era un tribunal de la Iglesia Católica que se creó para combatir aquellas organizaciones que no concordaban con las enseñanzas católicas. En todo caso, a pesar de sus títulos, Fernando e Isabel reinaban más cada cual en sus asuntos y en sus respectivas coronas, aunque también llegaron a tomar alguna que otra decisión en común. Entre los años de 1478 y 1496 continuó la Reconquista, y así se conquistaron las islas de Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Luego de varias batallas, asedios e innovaciones militares como por ejemplo la artillería, las plazas musulmanas fueron cayendo una por una. Y finalmente, el día 2 de enero del año 1492, los reinos cristianos entraron en la Alhambra de la ciudad de Granada, con lo que se da fin a la Reconquista. Y también durante esta época de batallas apareció la importante figura de Gonzalo Fernández de Córdoba, apodado el Gran Capitán. Otro hecho importante fue que en el año de 1492 Cristóbal Colón descubrió las Indias Occidentales o el continente americano. Entonces, tras la toma del reino nazarí de Granada, la corona de Castilla y de Aragón pues giró toda su atención en el Mediterráneo, porque el reino de Castilla
ayudó con sus ejércitos al reino de Aragón en los problemas que tenía con la corona de Francia, y esto culminó con la recuperación de la ciudad de Nápoles en el año de 1504 para la corona de Aragón. Y durante ese mismo año falleció la reina Isabel I de Castilla. Hasta este punto, pues llega la historia de la corona de Castilla, porque desde 1504 en adelante, ya la historia de España hace parte de lo que es la Edad Moderna, y por lo tanto hace parte de lo que se conoce como el Imperio Español. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. Nos vemos hasta otro video y muchísimas gracias por su atención.